a quien recién se incorpora a nuestra señal, esta que transmitimos desde Caracas a todo el país a través de nuestras emisoras, de nuestro circuito. Sabe que también transmitimos a través del canal 990 de Simple TV y a través de mundour.com y de nuestras aplicaciones en video. A ver, de cara al 28 de julio, a la elección presidencial, nosotros conversamos, no una, varias veces con los principales encuestadores del país sobre, lógicamente, perspectivas del venezolano, los escenarios, hablamos de las encuestas, su interpretación y largo, etcétera. Fueron varias entrevistas. Desde qué esperaban de esa fecha del 28 hasta por quién simpatizaba la gente. Park Kiwi, la ensambladora de motos más grande de Venezuela, con más de 21 años en el mercado y el respaldo de su casa matriz, Kiwi Motor Group, te ofrece una forma ágil, eficiente de transportar los materiales de tu empresa o negocio. ECA te ofrece motos de 3 ruedas, eléctricas o de combustible, que pueden cargar hasta una para analizarlo, queremos conversar con Jesús Seguías, él es director de Datincorp. Jesús, muy buen día, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buen día, Román. Saludos cordiales a todos los que nos están oyendo. Jesús, obviamente no habrá todavía un estudio, pienso yo, amplio, formal, profundo, digamos, posterior al 28, pero creo que partiendo del histórico, de las encuestas, de la enorme experiencia que tiene, de la interpretación que han podido elaborar por tantos años en tantos eventos diferentes, ¿qué cree que siente el venezolano al día de hoy? Bueno, yo creo que hay una palabra que es, digamos que resume todo. Frustración. Frustración, ira por parte de muchos, desesperanza. Están aferrados ahora a lo que pueden hacer los actores políticos. Los que apuestan a la oposición están esperando que les digan qué es lo que va a pasar de aquí en adelante. No es suficiente que se les diga ánimo, vamos adelante, vamos seguro. Ya los venezolanos tienen 25 años escuchando esta historia y tienen ya un cuarto de siglo sin ver resultados tangibles. Y por esa razón, además de factores culturales, el venezolano no es propenso a seguir caudillos. El venezolano sigue a líderes. El venezolano sigue un líder hasta que el líder demuestre que no puede seguir liderando porque no está dando resultados. Y ya lo vimos en el caso de Juan Guaidó, quien en el 2019 tuvo una popularidad inmensa y luego, bueno, entró en decadencia porque no dio resultados. Y eso hubiese pasado en años atrás si Chávez no hubiese fallecido y estuviese hoy gobernando con un país en caos, ya mucha gente hubiese dejado de ser chavista, hubiese dejado y abandonado eso. Porque así es el venezolano. Y en este momento muchos venezolanos están retomando la idea de emigrar, muchos venezolanos están vendiendo sus propiedades. Te pones a ver cuántas propiedades hay en toda Venezuela que están en venta, a precios regalados prácticamente, y eso te da un indicador de que no hay esperanza. Cuando alguien empieza a vender desesperadamente lo que tiene, porque ya perdió la esperanza. Entonces hay un fenómeno complejo porque muchos quisieran no creer que no hay posibilidad de un cambio. Y cuando digo un cambio, no me estoy refiriendo al cambio que propicia la oposición que dirige María Corina Machado. Yo estoy hablando de un cambio porque no hay nadie en el país que no desee un cambio. Hasta el propio Nicolás Maduro está consciente que Venezuela necesita un cambio. Cada vez que él denuncia las corruptelas internas, cada vez que él denuncia una burocracia gubernamental que no opera, que no funciona, que no genera resultados, cada vez que él denuncia a los enchufados, cada vez que denuncian a los matraqueros, él lo que está diciendo que no está contento, no está satisfecho con lo que está ocurriendo en el país. Porque finalmente es un país que no le sirve a nadie, ni a Maduro, ni a la oposición, ni a nadie. Y pregunto, ¿estaría en capacidad el propio Nicolás Maduro, independientemente de los resultados del 28, estaría, repito, en capacidad, si hay esa disposición política de él mismo ser el líder de ese cambio del que habla? Mira, yo no voy a poner en tela de juicio las intenciones de él. Claro. Él en el fondo, como ser humano, debe tener inconformidad con muchas cosas y quiere que las cosas mejoren. Y él como presidente de la República quisiera que su gobierno
fuese un gobierno exitoso, un gobierno que pasa a la historia como un gran gobierno. Ese es un derecho legítimo de todos los que son presidentes en el mundo entero. Todos, no hay nadie, por más que se puedan cuestionar cualquier cosa, todos los gobernantes quieren generar buenos resultados. Ahora bien, ¿podrán lograrlo? Ahí es donde yo digo que el chavismo como tal, el chavismo gobernante, ya tiene 25 años de gobierno a cuestas, que no es nada fácil, y los pueblos se cansan hasta de los buenos gobiernos. Por eso yo le he recomendado a muchos amigos que tengo en el chavismo, así como los tengo en la oposición, que el chavismo necesita con urgencia pasar digamos, a una oposición donde, claro, se les han garantizado todos sus derechos, porque el chavismo, no el país, vamos a hablar del chavismo, requiere rehacer su juego político. El hecho que el gobierno haya dado un giro muy grande en materia económica, en el sentido de no atacar al sector privado ahora, en el sentido de buscar apoyo del sector privado, de entenderse con las transnacionales, de entenderse con los países capitalistas y occidentales, eso es parte de lo que ellos necesitan ir haciendo. Ellos necesitan entrar en el campo del socialismo democrático, moderado, que existe en muchos países del mundo y que funcionan normalmente. Y no anotándose a una causa que prácticamente es una causa de un socialismo llamado el socialismo real, que es un socialismo totalmente fracasado, que en ninguna parte ha dado resultados. Y ellos están conscientes de eso. Ellos están conscientes que ese socialismo cubano, el socialismo de Corea del Norte, el socialismo de China, ese socialismo no conduce a ninguna parte. El de China conduce, el éxito chino se debe a que se hayan pasado al capitalismo, pero total y absolutamente. Pero más un capitalismo en función de sacar a una enorme cantidad de su población, de la pobreza, la clase media, o sea, hay movilidad social allí, económica, en China me refiero. Claro, porque fueron al capitalismo. Claro. Igual creo que están pensando los del gobierno del chavismo en este momento, quieren dar ese paso, pero la sugerencia que yo les hago de la manera más constructiva es, mire, ir a la oposición no es una tragedia. Claro está, tiene que ser a través de un acuerdo consensuado, un acuerdo entendido de una transición donde todo el mundo salga ganando. Y ahí es donde se marca la diferencia entre algunos que piensan que Maduro debe irse ya, que deben rendirse, que deben claudicar y que el único beneficio, el único incentivo que le puedo dar es un salvoconducto para que se vaya a otro país a vivir un exilio dorado. Eso no va a ocurrir. No va a ocurrir. Jesús, mencionaba usted, Jesús seguía. Jesús, una palabra que considero clave, sobre todo para quienes, digamos, comulgan con los preceptos de la oposición. La que hoy es oposición en Venezuela, liderada por María Corina Machado, por Edmundo González Urrutia, etc. La esperanza es la palabra. Y le pregunto, ¿la esperanza desapareció? ¿La esperanza mutó, cambió? ¿Pasó de esperanza a la necesidad de normalizar la vida en todos los ámbitos? ¿La esperanza puede que haya pasado a una especie de reserva hasta que surja una nueva oportunidad a través quizás de otra elección? ¿Qué pasó con ese término, con esa emoción, con la esperanza? La esperanza se construye con hechos, hermano. No solamente con palabras, ni con un liderazgo mesiánico, un liderazgo que conmociona a la gente desde el punto de vista emocional. El liderazgo y la esperanza van atados de la mano en la medida en que ese liderazgo genere resultados. Sí, y sobre todo en un país tan sensible a ese tema, porque lleva 25 años con un conflicto inútil, un conflicto deleznable, un conflicto innecesario políticamente inclusive, y estoy dispuesto a demostrárselo a quien quiera, porque ese conflicto, esa camorra en la que ha entrado el país, eso de estar montados en un ring de combate mientras el país está pasando por grandes necesidades, y cuando digo el país, no hablo del país opositor, hablo del país chavista, el país independiente. Todo el mundo está pasando por circunstancias terribles en este momento, con sus hijos en el exterior, vagando por el mundo entero, buscando las maneras de sobrevivir y de mandarle alguna remesa a sus familiares. Eso no es un país normal. Eso no es lo que se quiere. Entonces,
llegó el momento de bajarnos del ring, y tengo años, Román, en esto, años diciendo, bájense del ring, caramba, para no decir la palabra clave. Sí. Bájense del ring y pónganse a trabajar en función de un país. ¿Por qué? Porque el 82% de los venezolanos quiere que haya, en primer lugar, su prioridad es el cambio en la economía y en la calidad de vida. Solo un 6% les preocupa la crisis política. 6%. Y de los que se han ido del país, el 85% se fue por razones económicas buscando mejora en la calidad de vida. Apenas un 5% se fue por razones políticas, exiliado, expulsado, asilado, lo que sea. Pero se ha ido por razones políticas. Pues, obvio, si tú quieres darle respuestas positivas al país, enfócate en resolver los problemas económicos, porque no basta con que tú resuelvas el problema político. Podrán lograr sacar a Maduro del poder por la vía que sea, pero eso no resuelve el problema si no hay una recuperación y una reconstrucción de la economía del país. ¿Por qué? Porque la reconstrucción de la economía del país pasa por una inversión millonaria que solamente el sector privado lo puede hacer. Solo los inversionistas privados. Ahí hay un punto. Inversión, sector privado. Hay muchos estudios que coinciden que la iglesia por una parte, Fede Cámaras por otra, son respetados por la gente, instituciones que tienen gran ascendencia en el pueblo venezolano. Hablaba usted antes de la buena relación que parece hoy haber entre empresarios y gobierno. Esos factores, repito, iglesia, empresarios, podrían aumentar, no sé si decir, la presión o ayudar a tender mejores puentes en la búsqueda de soluciones entre gobierno y oposición. Creo que ellos, sin duda alguna, que son instituciones importantes en el país, igual que las universidades, todos ellos tienen que unir esfuerzos por pedirle a los políticos de oficio que paren esta camorra, que empiecen a entenderse, que esto no pasa por quitar a uno para poner a otro. Esto no pasa por un juego ganar-perder, donde yo gano y tú te vas sin nada, y te vas de casualidad, un salvoconducto para que te vayas a vivir el exilio dorado. De lo contrario, te meto preso aquí. Oye, por Dios, yo creo que no estamos dándole una lectura correcta a la realidad del país. No se están haciendo análisis, rigurosos sobre lo que tenemos en la mano y cuáles poderes tenemos en la mano, cuáles son las fortalezas que se pueden tener en las manos. Y a ningún venezolano le convence que le digan que la gran fortaleza que tiene la oposición es irse a la calle a combatir, porque eso está descartado, totalmente descartado. No porque los venezolanos sean cobardes. Si algún pueblo ha demostrado valentía, coraje para defender sus derechos ciudadanos, han sido los venezolanos en todo el continente americano. Hoy día ya los venezolanos saben que esas convocatorias a la calle siempre terminan siendo muy malas para el país, para los que salen a protestar. Las sanciones internacionales. Donald Trump a los 7 meses ya sabía que esas sanciones no iban a tener ningún efecto. Las mantuvo por temas electorales y lo dejó allí para seguir en la ruta electoral que él tenía y que utilizó la causa venezolana para sus fines electorales, como lo están haciendo muchos movimientos políticos en el mundo hoy día, en España, en Estados Unidos, etc. Pero sabía que eso no iba a tener resultado. Y si Donald Trump llegara a ganar las elecciones, te aseguro que convertiría a Nicolás Maduro en su próximo mejor amigo, como lo hizo con Kim Jong-un, como lo ha hecho con Putin, como lo ha hecho con muchos, para aquellos, se lo digo, a aquellos venezolanos que están ilusamente convencidos de que lo que más conviene en los Estados Unidos es que gane Donald Trump. Entonces, ¿cuál es la tercera vía? La vía militar, un golpe militar. Por Dios, los militares tienen un nivel de control más grande que el que puede tener la población civil. Allí, fíjate tú que en los últimos tiempos el gobierno no habla ahora de gobierno cívico-militar, sino cívico-militar policial. Sí. ¿Por qué? Porque ahora Diosdado Cabello es un actor importante dentro de la estructura del gobierno.
¿Por qué? Porque después del 28 los chavistas decidieron unirse ante la amenaza externa. Porque siempre lo han hecho así. Los únicos que no han entendido esa lección de la historia son los opositores venezolanos, que mientras mayores dificultades, más divisiones internas tienen, en vez de unirse más, y con propósitos tangibles. Entonces, esta es una situación bastante compleja. Yo tuve meses sin escribir mis análisis, que siempre publico, y recientemente lo hice porque vi que estaban tomando decisiones peligrosísimas para el futuro del país. Los ataques a Rodríguez Zapatero, cuando no entienden que este es momento de conseguir aliados. O sea, tú quieres negociar con un gobierno y con militares que has acusado de todo tipo, de toda forma, y no vas a tener capacidad de entenderte con una persona que tiene alto poder de influencia en el gobierno, que cuando si la oposición no logra concretar el 10 de enero la transmisión de mando, pues entonces van a necesitar a Zapatero. Es Jesús Seguías nuestro invitado, nos acompaña, director de Atincourt. Aquí no es que no ha pasado nada, señor Seguías. Pasó mucho el 28. Y ha pasado mucho luego del 28 también. 28 de julio, quiero decir. Ya cumplidos 2 meses y medio. Hay quienes esgrimen la tesis de, y voy a citar, pasar la página. Que parece ser de los mismos creadores de Venezuela se arregló, ¿no? ¿A qué cree que se refiere quien hoy diga pasar la página? ¿Olvidar lo que ocurrió en materia política? ¿Concentrarse en tratar de dar la mejor vida posible a nuestra familia, a nuestro entorno, vivir la Navidad y ya? Qué bueno que hace esa pregunta, Román. Toda la oposición sabía, comenzando por María Corina Machado, Gonzalo Urrutia, todos sabían que el gobierno no les iba a entregar el poder. Porque el gobierno lo dijo públicamente. Nunca le entregaremos el poder ni por las buenas ni por las malas a la oposición, pero especialmente a María Corina Machado. Y resulta que cuando tiene un escenario como ese, con un gobierno que tiene poderes de coacción para hacer valer su palabra, y de hecho cumplieron con su palabra, tú tenías que tener una estrategia que pudiese aprovechar esa rendijita que te estaba dejando el gobierno, que se llama las elecciones del 2024, del 28 de julio, con un planteamiento inteligente que permitiese cobrar la victoria. ¿Pero qué hicieron? Salieron a la calle con 2 estrategias distintas, 2 estrategias contradictorias y en forma simultánea, lo cual confundió al gobierno, y al gobierno, por supuesto, después ya sabemos todos cómo reaccionó feo. Entonces, la idea era o gobierno de transición dirigido por Gonzalo Urrutia o María Corina Machado presidente. Esas eran las 2 estrategias. ¿Cuál se impuso? María Corina Machado presidente. Y donde se le decía a Maduro a cada instante: conmigo es que te vas a entender, Nicolás. Conmigo es que te vas a entender. O sea, aquí quien manda soy yo. Y Gonzalo Urrutia va a ser un subalterno mío si llega a tomar el poder. Y me va a traspasar el poder a mí. O sea, el gobierno es idiota. El gobierno no sabe lo que se está exponiendo allí. Entonces, y no es que me lo contaron. Allá en la urbanización Villaverde de Margarita, por la Mar, la señora Machado dijo a una gente que le estaba pidiendo cosas, dijo: cuando yo sea la presidente, todo eso se va a resolver. No dijo cuando el mundo Gonzalo Urrutia sea presidente. Y lo que ocurrió en la noche del 28 de julio, en la rueda de prensa, a la medianoche, después que anunciaron la victoria de Maduro, le correspondía hablar, por razones de protocolo político, al que fue el candidato opositor, por quien votaron millones de venezolanos y consideraban pues que era el presidente electo en ese momento. Pues aquel gesto de arrebatarle el micrófono a González Urrutia y decir: hablo yo primero, pues ahí acabaron con la fiesta. Lamentablemente. Fue un mensaje directo a Nicolás Maduro y a su gobierno. Y así no se hacen las cosas. Ese error, me van a decir, claro, nadie está en capacidad de garantizar que a Gonzalo Urrutia se lo hubiesen entregado. Pero es que
tú tienes que hacer la tarea en función de lo que tienes en la mano. Ese es el juego estratégico. ¿Cuál es el incentivo que al gobierno le interesaría para entregar el poder? Y yo vengo sosteniendo que el único incentivo que hay es tratar de construir un gobierno de coalición entre chavistas y opositores, bajo un juego ganar-ganar, que sea un gobierno de transición inclusivo y que sea un gobierno de transición consensuado. Eso es lo único que equivale. ¿Y es optimista en que una idea sí prospere? Pregunto. Esa es la preocupación, Román, porque veo que todavía los factores dominantes dentro de la oposición no están entendiendo que ya no tienen los recursos que tenían antes en el 2019 y no pudieron lograr eso. Que no tienen los poderes. Todo el mundo está esperando cuál es la carta que tiene bajo la manga María Corina Machado. O sea, cuál es el poder oculto, el arma secreta que tiene para torcerle el brazo al gobierno. Nadie lo sabe. Y cuando uno habla con altos dirigentes de la oposición, lo primero que te dice, cualquier cosa va a pasar, cualquier cosa puede ocurrir. O sea, un chepazo, lo que digan los brujos, que se divide el gobierno. Entonces, si se divide el gobierno, ahí es donde puede surgir algo. O sea, lo que te están diciendo, no tenemos nada que decirle al país. Nada. Y eso es lo que está alimentando en los venezolanos la frustración, la desesperanza, y no hay derecho a eso, por Dios. Después de 25 años, tuvo que haberse aprovechado mejor la coyuntura y sin garantías de que hubiese tenido éxito. Claro. Pero tampoco se la ponga más difícil, porque somos expertos poniendo las cosas más difíciles, poniendo a las personas menos capacitadas para obtener una victoria o por lo menos para obtener el reconocimiento por parte del gobierno. Ese no era el juego que había que jugar, era otro. Dejar a González Urrutia solo al frente de una propuesta de transición bajo esos acuerdos que yo te he mencionado, a ver si el gobierno también lo acepta. Es posible, porque al gobierno le conviene de alguna manera pasar un rato a la oposición para rehacer todo su juego y salvar al chavismo como un proyecto histórico, político, desde el punto de vista político. Eso es lo que tenía que haber ocurrido en Santa Paz. Y luego el objetivo más importante, Román, generar sosiego en el plano político para que empiecen a llegar los inversionistas a resolver lo que al 82% de los venezolanos les importa más, que es empezar a reconstruir la economía, reconstruir la infraestructura del país. Claro. Eso es lo que quieren los venezolanos. Jesús, muchísimas gracias por su tiempo esta mañana, siempre gentil, siempre tan claro. Un muy fuerte abrazo. Saludos a todos, un abrazo. Es Jesús Seguías, quien nos ha acompañado, director de Datincorp. Seguimos. Los sonidos en primera fila.